Rusia ataca las infraestructuras militares de la OTAN. Quédate hasta el final del vídeo para ver las consecuencias de este hecho. En el convulso escenario internacional, donde cada movimiento estratégico redefine los límites de lo que se considera aceptable en términos de conflicto, la guerra en Ucrania ha alcanzado un punto que muchos temen podría ser el preludio de algo aún más devastador. La intrincada red de intereses, ambiciones y retaliaciones ha transformado este conflicto de un enfrentamiento regional a un choque de proporciones globales. Cada decisión tomada en las salas de mando de Moscú, Washington, Kiev o Bruselas repercute no solo en los campos de batalla, sino también en las dinámicas diplomáticas y económicas del mundo entero. Lo que ocurrió recientemente en la región de Kursk y en los alrededores de Sumy no es solo un episodio más, es un indicativo alarmante de cómo esta guerra se adentra en territorios cada vez más oscuros y peligrosos. El ataque en Sumy fue mucho más que una operación militar, fue un mensaje claro y contundente de Rusia hacia sus adversarios. La ciudad, un nodo crucial para la logística ucraniana y un punto de apoyo clave para las operaciones conjuntas con la OTAN, fue golpeada con una intensidad que no se había visto en meses. Durante horas, los cielos se iluminaron con el resplandor de misiles balísticos de corto alcance, acompañados por una oleada incesante de drones suicidas que se abalanzaron sobre sus objetivos con una precisión desconcertante. La artillería pesada, posicionada estratégicamente en las afueras de la región, añadió un estruendo ensordecedor a la escena, demoliendo infraestructuras críticas, centros de mando y depósitos de municiones. El nivel de coordinación en esta operación reveló un cambio significativo en la estrategia rusa. A pesar de la presencia constante de satélites de vigilancia occidentales y sistemas avanzados de detección, como los utilizados por la OTAN, Rusia logró mantener en secreto sus preparativos, sorprendiendo tanto a las fuerzas ucranianas como a sus aliados. Este éxito táctico no solo dejó al descubierto vulnerabilidades significativas en las defensas aliadas, sino que también desató una ola de especulaciones sobre las capacidades rusas para evadir los sistemas más avanzados de inteligencia y monitoreo. Expertos en geopolítica y defensa comenzaron a debatir si esto era el resultado de una evolución en la guerra cibernética rusa, nuevas tecnologías de enmascaramiento electrónico, o un error crítico en la interpretación de los datos recopilados por Occidente. En el terreno, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las tropas ucranianas, que dependían de Sumy como un punto vital para su abastecimiento y coordinación, se encontraron desorientadas y sin el soporte logístico necesario para responder con eficacia. Los depósitos de armamento estallaron en una serie de explosiones catastróficas, dejando al descubierto un vacío en la planificación de contingencia que dejó a muchas unidades expuestas. Los centros de comando, destruidos o inutilizados, paralizaron las comunicaciones, dificultando la capacidad de las fuerzas ucranianas para reorganizarse frente a la arremetida rusa. En cuestión de horas, lo que había sido una posición estratégica se transformó en un paisaje desolador, marcado por el humo denso y los ecos de las explosiones. Para los soldados en el frente, el ataque fue un golpe psicológico tanto como físico. La confianza en la protección ofrecida por los sistemas antiaéreos suministrados por Occidente se erosionó rápidamente al enfrentarse a oleadas de drones que parecían imposibles de detener. Los operadores de sistemas como el Patriot y el NASAM se encontraron abrumados, incapaces de responder a un ataque de esta magnitud y complejidad. Las imágenes que comenzaron a emerger del lugar mostraban a soldados exhaustos y conmocionados, intentando procesar no solo la destrucción a su alrededor, sino también la sensación de que su enemigo estaba jugando en un nivel completamente diferente. Mientras tanto, en las capitales occidentales, el impacto del ataque resonó como un grito de alarma. Generales, diplomáticos y líderes políticos se reunieron en sesiones de emergencia para evaluar la magnitud del revés y planificar una respuesta adecuada. En Washington, los debates internos se intensificaron, con facciones dentro del gobierno abogando por un aumento en el apoyo militar directo, mientras otras advertían sobre los riesgos de una escalada que podría llevar a un conflicto directo con Rusia. En Bruselas, los miembros de la OTAN discutieron la posibilidad de desplegar más recursos en la región, aunque con la preocupación constante de que cualquier movimiento podría interpretarse como una provocación que cruzaría líneas que ninguno de los bandos está dispuesto a traspasar abiertamente. El ataque también tuvo implicaciones significativas para la percepción pública del conflicto. En las redes sociales, los hashtags relacionados con el incidente comenzaron a dominar las conversaciones, con millones de personas compartiendo imágenes, videos y opiniones sobre lo que estaba sucediendo.
Mientras algunos defendían la necesidad de redoblar el apoyo a Ucrania, otros comenzaron a cuestionar si las estrategias actuales eran sostenibles frente a un enemigo que claramente estaba dispuesto a ir más allá de los límites convencionales. Los medios de comunicación, por su parte, intensificaron su cobertura, entrevistando a expertos en defensa que advertían sobre las implicaciones a largo plazo de este cambio en la dinámica del conflicto. En Rusia, el ataque fue presentado como una victoria contundente, un ejemplo de la superioridad táctica y estratégica del Kremlin frente a los esfuerzos conjuntos de Ucrania y la OTAN. Los medios controlados por el Estado difundieron imágenes del daño causado en Sumy, reforzando la narrativa de que Rusia estaba no solo defendiendo sus intereses, sino también demostrando su capacidad para resistir y superar las presiones externas. Este mensaje resonó fuertemente entre la población rusa, alimentando un sentimiento de orgullo nacional que el gobierno ha utilizado para consolidar su apoyo interno. Sin embargo, detrás de las victorias tácticas y las narrativas triunfales, quedan preguntas inquietantes sobre hacia dónde se dirige este conflicto. El ataque en Sumy, por más devastador que haya sido, es solo un capítulo en una guerra que se ha caracterizado por su imprevisibilidad y su capacidad para escalar rápidamente. Con cada acción, las tensiones aumentan, y el margen para la diplomacia se reduce. Los líderes mundiales se enfrentan ahora a una tarea monumental: encontrar una manera de desescalar la situación antes de que se cruce un punto de no retorno, uno que podría llevar no solo a la destrucción de regiones enteras, sino también a un conflicto global de proporciones incalculables. El ataque en Sumy no solo expuso las fallas y limitaciones de las estrategias actuales, también subrayó la urgencia de reevaluar las prioridades y los métodos en un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas y que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en el siglo XXI. En este momento, el mundo entero observa, conteniendo la respiración, mientras los actores clave del conflicto se preparan para los próximos movimientos en un tablero donde cada decisión tiene el potencial de alterar para siempre el curso de la historia. La devastación en Sumy marcó un punto de inflexión brutal en un conflicto que, día tras día, sigue superando los límites de la comprensión humana. Los impactos de los bombardeos iniciales resonaron no solo en el suelo de la ciudad, sino también en los corazones de quienes, a kilómetros de distancia, observaron con horror las imágenes transmitidas por redes sociales y medios de comunicación. Edificios enteros fueron reducidos a escombros en cuestión de segundos. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida, se convirtieron en corredores de desesperación y caos. Civiles corrían en todas direcciones buscando refugio, mientras las columnas de humo negro que se alzaban sobre el horizonte eran una evidencia innegable de la magnitud del ataque. En las entrañas de Sumy, los relatos de quienes sobrevivieron al impacto inicial reflejan la crudeza del momento. Familias enteras quedaron atrapadas bajo los restos de sus hogares, con las paredes y techos colapsados por el peso de la destrucción. Los gritos de ayuda resonaban en los vecindarios mientras los equipos de rescate, escasos y desbordados, intentaban abrirse paso entre los escombros. La situación en los hospitales era aún más crítica: heridos llegaban en masa, muchos con lesiones graves que requerían intervenciones inmediatas, pero el suministro de medicinas y equipos médicos era insuficiente. Médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, enfrentándose no solo a la falta de recursos, sino también al peligro constante de nuevos ataques. En el ámbito militar, la situación no era menos desalentadora. Las fuerzas ucranianas, ya debilitadas por meses de combates intensos, intentaban desesperadamente restablecer líneas defensivas en medio de una tormenta de fuego y metralla. Los comandantes locales, enfrentados a una falta de comunicaciones coherentes, luchaban por reorganizar a sus tropas mientras los ataques enemigos no daban tregua. La moral entre los soldados estaba profundamente erosionada. Muchos hablaban de compañeros caídos, de batallones reducidos a la mitad y de una sensación persistente de que el enemigo tenía una ventaja insuperable. Para algunos, la única esperanza era aguantar lo suficiente como para permitir una retirada organizada; para otros, era simplemente sobrevivir otro día en un entorno donde cada segundo parecía robado al destino. En el plano internacional, el impacto de Sumy fue inmediato y profundo. Los gobiernos del mundo se vieron obligados a responder a las imágenes que inundaban las pantallas: niños llorando en refugios improvisados, ancianos buscando a sus familiares desaparecidos entre los escombros, y soldados heridos siendo transportados en camillas improvisadas mientras las balas seguían silbando a su alrededor. Estas escenas no solo generaron una ola de solidaridad global con Ucrania, sino que también reavivaron el debate sobre la naturaleza de la intervención internacional en el conflicto.
Mientras algunos países pedían un aumento en el suministro de armas y apoyo logístico, otros advertían sobre los riesgos de una escalada que podría extenderse más allá de las fronteras ucranianas. En medio de este caos, un nuevo giro capturó la atención del mundo: la filtración de documentos clasificados que expusieron aspectos desconocidos de la estrategia occidental. Estas revelaciones no solo mostraron detalles sobre los despliegues militares de la OTAN en la región, sino que también sacaron a la luz las tensiones internas dentro de la alianza. Los líderes de la OTAN, enfrentados a una crisis que crece en complejidad con cada día que pasa, mostraban divergencias fundamentales sobre cómo proceder. Mientras algunos defendían una postura más firme, incluso considerando opciones de intervención directa, otros advertían que tales medidas podrían desencadenar una respuesta que nadie estaba preparado para afrontar. Esta filtración no solo expuso las fisuras en la unidad occidental, sino que también ofreció a Rusia una oportunidad estratégica. Moscú aprovechó rápidamente el momento para reforzar su narrativa, presentándose como una fuerza cohesionada que enfrenta no solo a Ucrania, sino a un occidente fracturado. En el contexto de estas tensiones, un ataque audaz sacudió el corazón de Rusia, llevando el conflicto a un territorio que hasta entonces parecía invulnerable. Una serie de drones, atribuidos a Ucrania, alcanzaron objetivos estratégicos en las cercanías de Moscú. Aunque la mayoría de los drones fueron interceptados, algunos lograron llegar lo suficientemente cerca como para causar una alarma considerable, especialmente cuando uno de los objetivos estaba vinculado a infraestructura nuclear. Este ataque no solo desafió las defensas rusas, sino que también envió un mensaje claro: la guerra ya no estaba limitada a las fronteras de Ucrania. Las imágenes de los restos de los drones, transmitidas por los medios estatales rusos, fueron utilizadas para reforzar la narrativa de que Ucrania estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad global con tácticas peligrosas e impredecibles. La respuesta del Kremlin fue inmediata y contundente. Vladimir Putin, en un discurso transmitido a nivel nacional, condenó el ataque como un acto de agresión deliberada y prometió una represalia proporcional. Las palabras del líder ruso no estaban destinadas solo a su audiencia interna, también eran un mensaje directo a Occidente. En cuestión de horas, Rusia lanzó una serie de ataques de represalia que golpearon con fuerza múltiples objetivos estratégicos en Ucrania. Las explosiones destruyeron redes logísticas, centros de comando y puntos clave de suministro, dejando a las autoridades ucranianas luchando por mantener el control en un panorama cada vez más complicado. En Ucrania, los efectos de estas represalias fueron devastadores. Las infraestructuras esenciales, ya deterioradas por meses de guerra, sufrieron daños adicionales, dejando a millones de personas sin acceso a electricidad, agua potable o servicios básicos. En las calles, la desesperación se mezclaba con una creciente ira hacia un enemigo que parecía imparable. Las autoridades locales hacían todo lo posible por coordinar los esfuerzos de ayuda, pero los recursos eran limitados y las necesidades, inmensas. Mientras tanto, en las capitales occidentales, el debate sobre cómo responder a la situación en Sumi y a las represalias rusas alcanzó un punto álgido. Los líderes enfrentaban presiones tanto internas como externas: por un lado, la necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania; por otro, el temor a cruzar líneas que pudieran desencadenar un conflicto directo con Rusia. En medio de todo esto, Sumi dejó de ser simplemente una ciudad más afectada por la guerra. Se convirtió en un símbolo de resistencia, sacrificio y las terribles consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Las decisiones tomadas en los días y semanas siguientes no solo determinarán el destino de Sumi, sino también el curso de una guerra que ya ha redefinido las relaciones internacionales y amenaza con remodelar el equilibrio de poder global. En un escenario marcado por una escalada implacable, las acusaciones de Rusia contra Ucrania por el supuesto uso de agentes químicos han añadido una dimensión aún más alarmante a un conflicto que ya era crítico. Moscú asegura poseer evidencias contundentes de que Ucrania, con la colaboración directa de potencias occidentales, ha empleado sustancias químicas en ataques dirigidos tanto contra sus tropas como contra civiles en territorios bajo su control. Estas acusaciones, rechazadas tajantemente por Kiev y sus aliados, han sido catalogadas como parte de una estrategia de desinformación rusa, destinada a desviar la atención y justificar medidas más agresivas. Sin embargo, en el tablero geopolítico, estas afirmaciones han encendido alarmas, planteando nuevas interrogantes sobre los límites éticos y tácticos del conflicto. Mientras Rusia insiste en que su intervención es una defensa legítima contra lo que denomina la agresión occidental, el eco de estas acusaciones resuena en los foros internacionales, exacerbando tensiones y profundizando divisiones.
En este contexto, la posible integración de Ucrania en la OTAN se ha convertido en un tema de debate explosivo, no solo dentro del país, sino también en las principales capitales del mundo. Una propuesta que ha ganado cierta atención sugiere la cesión de partes del territorio ucraniano a Rusia como condición para avanzar en este proceso. Este planteamiento, aunque considerado por algunos como una solución pragmática para estabilizar la región a largo plazo, ha provocado una oleada de indignación entre los defensores de la soberanía ucraniana. Para muchos, este enfoque no solo representaría una rendición inaceptable, sino también un precedente devastador en la arena internacional, que podría alentar futuras invasiones y agresiones territoriales. Dentro de Ucrania, esta propuesta ha desatado una tormenta política y social, generando divisiones profundas entre los líderes y movilizando a la población en protestas masivas que reflejan el descontento generalizado ante lo que muchos perciben como una traición a los sacrificios realizados por el país. Mientras tanto, en el frente de batalla, la situación se vuelve cada vez más impredecible y peligrosa. Las fuerzas rusas, empleando una combinación de tácticas convencionales y guerra híbrida, han logrado consolidar su control en varias zonas clave. Estas maniobras no solo buscan avances territoriales, sino también desgastar la capacidad de resistencia de Ucrania y sembrar el caos en sus líneas defensivas. Por su parte, las tropas ucranianas, pese a demostrar una determinación inquebrantable, enfrentan dificultades crecientes para reorganizarse y lanzar contraofensivas eficaces. La desigualdad en recursos, tecnología y equipamiento, incluso con el respaldo militar de la OTAN, se hace evidente en cada enfrentamiento. Los soldados ucranianos, muchos de ellos jóvenes con escasa experiencia previa, luchan en condiciones extremas, soportando un desgaste físico y emocional que deja cicatrices tanto visibles como invisibles. El panorama es desolador. Los suministros proporcionados por los aliados occidentales han permitido a Ucrania mantener una línea de defensa mínima, pero no han sido suficientes para contrarrestar completamente la ofensiva rusa. En el frente, las historias de heroísmo y sacrificio abundan, pero también las de agotamiento y desesperanza. Los combatientes, enfrentados a la brutalidad diaria de la guerra, deben lidiar con la pérdida constante de compañeros y la incertidumbre sobre si sus esfuerzos realmente marcarán una diferencia. Para ellos, cada día es una lucha no solo contra un enemigo externo, sino también contra el desgaste mental y la desesperación interna. En el ámbito civil, las consecuencias son igual de devastadoras. Las comunidades cercanas a las zonas de combate enfrentan una realidad marcada por bombardeos constantes, desplazamientos masivos y la pérdida de medios de subsistencia. Las familias viven con la incertidumbre de si podrán sobrevivir otro día, mientras los refugios temporales se llenan de personas que han huido dejando atrás sus hogares, sus recuerdos y, en muchos casos, a sus seres queridos. La falta de acceso a alimentos, medicinas y otros recursos esenciales ha creado una crisis humanitaria de proporciones inimaginables, que solo se agrava con cada semana que pasa. Para quienes permanecen en áreas más alejadas del conflicto directo, el impacto psicológico es igualmente profundo. Las noticias diarias de destrucción y pérdida, transmitidas a través de los medios y las redes sociales, crean una atmósfera de miedo y desesperación que impregna todos los aspectos de la vida cotidiana. En este contexto, el liderazgo político de Ucrania enfrenta una presión sin precedentes. La dependencia casi total del apoyo internacional obliga a los líderes a equilibrar cuidadosamente sus decisiones, conscientes de que cada paso será observado y juzgado tanto por sus aliados como por su propio pueblo. Las expectativas de la comunidad internacional, que espera avances significativos como prueba de que su ayuda está bien invertida, chocan con las limitaciones reales que enfrenta Ucrania en el terreno. Al mismo tiempo, la población ucraniana exige soluciones que protejan su integridad territorial y su soberanía, generando un delicado equilibrio entre satisfacer las demandas externas e internas. La incertidumbre sobre la continuidad del apoyo occidental, especialmente si el conflicto se prolonga, añade una capa adicional de complejidad a una situación ya crítica. En el ámbito internacional, las acusaciones de uso de armas químicas han exacerbado las divisiones entre las potencias. Mientras algunos países descartan estas afirmaciones como intentos de justificación por parte de Moscú, otros han pedido investigaciones independientes para determinar la veracidad de las mismas. Este enfoque cauteloso refleja el temor generalizado de que cualquier escalada en el uso de tácticas no convencionales podría tener repercusiones catastróficas. Las reuniones en foros internacionales, que ya eran tensas, ahora se ven marcadas por un sentido de urgencia y desconfianza mutua que dificulta cualquier tipo de consenso.
En última instancia, el conflicto en Ucrania no es solo una guerra por el territorio, es una lucha por los valores, los principios y el futuro del orden mundial. Cada día que pasa, el costo humano sigue aumentando, y las posibilidades de una solución negociada parecen más remotas. Sin embargo, mientras haya vidas en juego, la búsqueda de la paz no puede abandonarse. Este conflicto será recordado no solo por su devastación, sino también por las decisiones que el mundo tome en este momento crítico de la historia. Las lecciones que se extraigan de esta tragedia definirán no solo el futuro de Ucrania, sino también el rumbo de las relaciones internacionales en las próximas décadas. La ofensiva en Sumy se ha convertido en mucho más que un movimiento táctico en el tablero militar, que es un evento cargado de significado político, estratégico y simbólico. Para Rusia, este avance representa no solo un intento de consolidar su posición en la región, sino también un mensaje claro a Occidente sobre su determinación y resistencia frente a lo que percibe como un cerco creciente. Este movimiento no ocurre en el vacío, detrás de cada decisión militar hay una narrativa cuidadosamente diseñada para reforzar su postura ante el mundo, destacando su capacidad para resistir lo que denomina la hegemonía occidental. Sin embargo, mientras Moscú celebra este aparente éxito, el riesgo inherente de sus acciones no pasa desapercibido. El peligro de una escalada directa con la OTAN, un escenario que hasta hace poco era impensable para muchos, ahora parece un desenlace cada vez más plausible. Los movimientos calculados por ambas partes están creando un delicado equilibrio donde cualquier paso en falso podría desencadenar una serie de eventos fuera de control. La acumulación de tropas, la retórica cada vez más agresiva y las acciones sobre el terreno están tensando los límites de lo que podría ser considerado aceptable sin provocar una respuesta contundente. Cada bombardeo, cada incursión, cada decisión aparentemente menor, tiene el potencial de convertirse en la chispa que encienda una confrontación de proporciones globales. En este contexto, el papel de Sumy no se limita al ámbito militar. La región se ha transformado en un símbolo, un microcosmos de las tensiones más amplias que dominan la política internacional en la actualidad. Desde la perspectiva rusa, este es un territorio donde pueden demostrar que sus fuerzas no solo están dispuestas, sino también capacitadas para resistir las crecientes presiones externas. Pero este enfoque también subraya los enormes riesgos que Rusia está asumiendo. La línea entre la provocación calculada y el error catastrófico se está volviendo peligrosamente delgada. Para las potencias occidentales, Sumy representa un desafío complejo. La OTAN, que hasta ahora ha tratado de mantener un equilibrio entre apoyo y contención, enfrenta decisiones cada vez más difíciles. La necesidad de mostrar solidaridad con Ucrania, sin cruzar líneas que podrían llevar a una confrontación directa, ha generado debates internos en los principales gobiernos de Europa y América del Norte. Los líderes enfrentan una presión constante para actuar con decisión, mientras se esfuerzan por evitar el tipo de escalada que podría desatar un conflicto mucho mayor. Esta tensión se refleja en las reuniones a puerta cerrada, en las declaraciones públicas cuidadosamente medidas y en las crecientes demandas de sus propias poblaciones para que se busquen soluciones concretas. Mientras tanto, las consecuencias inmediatas del conflicto son palpables en el terreno. Las ciudades cercanas a la línea de combate están al borde del colapso, con infraestructuras destruidas y poblaciones civiles atrapadas en medio de la violencia. Las historias de quienes intentan sobrevivir a este caos son un recordatorio crudo del costo humano de este enfrentamiento. Familias separadas, hogares reducidos a escombros, y una generación de niños que está creciendo en un entorno marcado por el miedo y la incertidumbre. Estos relatos no solo son conmovedores, son un testimonio de cómo el conflicto en Sumy está dejando cicatrices que durarán mucho después de que terminen los combates. A nivel global, el impacto de este enfrentamiento va mucho más allá del ámbito militar. La inestabilidad en la región ha exacerbado las tensiones económicas, con mercados financieros volátiles y una inflación creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo. El precio de la energía, impulsado por la incertidumbre, está alcanzando niveles que agravan las desigualdades económicas existentes. Las cadenas de suministro, ya debilitadas por crisis previas, enfrentan nuevas interrupciones, lo que genera un efecto dominó que afecta tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes. El conflicto en Sumy no es solo una cuestión regional, es un problema global con implicaciones que tocan todos los aspectos de la vida moderna. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, el camino hacia una resolución parece cada vez más difícil de discernir. Las tensiones entre las principales potencias han alcanzado un punto en el que las negociaciones parecen casi imposibles.
La falta de confianza mutua, alimentada por años de rivalidades y conflictos, ha creado un ambiente donde incluso los esfuerzos diplomáticos más serios son recibidos con escepticismo. Mientras tanto, los discursos públicos se endurecen, con cada lado reafirmando sus posturas y mostrando poca disposición a ceder terreno. La incertidumbre reina en este momento crítico. Nadie puede prever con certeza qué sucederá a continuación. ¿Será posible encontrar un camino hacia la desescalada antes de que las tensiones se conviertan en una crisis fuera de control? ¿O estamos presenciando el inicio de un enfrentamiento global que podría redefinir el orden internacional tal como lo conocemos? Estas preguntas no solo inquietan a los líderes mundiales, son cuestiones que afectan a todos, desde las familias desplazadas en Sumi hasta las personas comunes que enfrentan las consecuencias indirectas de este conflicto en sus vidas diarias. Tu perspectiva es vital en un momento como este. Cada voz, cada reflexión, tiene el potencial de contribuir al entendimiento colectivo de una situación tan compleja. ¿Qué crees que sucederá? ¿Es posible evitar un desenlace catastrófico, o estamos atrapados en un ciclo que inevitablemente conducirá a un enfrentamiento mayor? Comparte tus ideas y reflexiones. Este no es solo un momento para observar, es un momento para involucrarse, para reflexionar y para actuar. Si quieres estar al tanto de los desarrollos más recientes y profundizar en los análisis de este conflicto en constante evolución, suscríbete y únete a la conversación. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos, y tu voz puede marcar la diferencia.